últimamente mucho porque estoy aquí trabajando con internet, que este tiempo ha estado un poquito inestable, así que como a esta hora tengo un poquito más de señal y ahí decido transmitir. Lo importante es que el mensaje va a quedar grabado, va a quedar aquí, es un muy buen mensaje que nos da una comprensión más amplia de todo lo que es el flash solar. Voy a esperar un poquito a ver si alguien ingresa para ver si me dice si el volumen está bien. No importa que no se vea bien, yo sé que hay luz detrás y que a algunos puede molestarles un poco el reflejo, pero este es como el lugar más propicio para tener buen internet, por eso estoy transmitiendo desde acá. ¿Ya? Mientras vamos aguardando un poquitito a ver si alguien se une, sería importante poder aclarar alguna duda que haya respecto del mensaje, ya que a veces la pregunta que se hace a una persona, la respuesta le va a servir a muchos. Entonces, por favor, si alguien se va integrando y me puede decir si se escucha bien, se los agradezco. Hola Rosa, gracias por integrarte y un saludo fraterno desde aquí. Aquí estamos transmitiendo nuevamente estos mensajes, las actualizaciones que van llegando constantemente porque las energías están muy veloces, están ocurriendo muchas cosas, así que hay que estar actualizando. Se escucha perfecto, gracias Rosa, de verdad. Granjos. Buenas tardes, hermanita, buenas tardes. Geranios, un gusto, qué lindo nombre. Eh, yo 77, gracias también. Hola desde Paraguay, Flor, un saludo, hermoso Paraguay. Me tocó pasar muchas veces por ahí, viniendo por tierra desde Brasil a Chile. Hermoso país, hermosa cultura también. Claudia Varela, buenas tardes, paz. Abrazo y saludos desde Argentina. Un saludo, Claudia. Gracias para la hermana República de Argentina. Tengo mucha gente querida por allá que está haciendo un tremendo trabajo de expansión de conciencia. Úrsula, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por tu presencia. Un abrazo. Claudia Varela, estaba esperando con ansias este en vivo. Sí, mira, el tiempo se me hace corto, me gustaría poder hacer más en vivo, pero el en vivo requiere toda una organización para tratar de pasarles el mensaje con la mayor claridad posible, trabajar también las energías que estén en la mejor frecuencia. Jeremita 32, hola Jeremita, un gusto. Bueno, antes que nada, como siempre ya saben dónde nos pueden encontrar, mensajes de Sirius, siempre el mismo nombre, tanto en Facebook como en Instagram. Y en Telegram está nuestra tribu Mensajes de Sirius. Allí vamos haciendo un trabajo interno, entre todos se forma la tribu, todo el mundo coopera, se integra y va dejando también cosas que resuenen con el propósito del grupo. Miguel, saludos de parte de Miguel y Noelia, de Argentina, gracias. Un saludo para ustedes, hermanos. Sí, bueno, Flor, no se habla tanto de Paraguay, pero cada uno va a su tiempo, eso es muy cierto. El proceso de expansión de conciencia es muy personal y cada alma tiene un contrato y un propósito. Entonces, por eso mismo también no todos los mensajes son, y es lo que vamos a hablar un poquito ahora, para todos los grupos, porque cada alma hizo un pacto, un contrato al venir en este momento tan maravilloso para, para su trabajo personal, lo que va a desenvolver esa alma acá. Diana Alexandra, saludos desde Texas, un saludo. Diana, gracias por estar aquí. Antes, mientras sigo esperando que se une un poquito más de gente, quisiera tocar un tema que es muy importante. A veces confundimos la ascensión eh, con la llegada de extraterrestres, con el ver naves, con el juntar un montón de conocimiento, ah, o a veces con tratar de crear una teoría en nosotros de lo que es la ascensión y ajustar todas las cosas a nuestro parecer o a nuestro propósito.
Y sinceramente, a través de este camino recorrido, yo diría que lo principal es el trabajo interno, sobre todo sanarnos, sanarnos. Y hoy en día están todas las energías, pero es que cada vez hay más energías que favorecen ese trabajo interno. Principalmente, actualmente es lo que yo estoy sintiendo, el trabajar nuestra sombra. A mí el guardián me explicó, me dijo ya hace unos 2 años que iban a llegar al planeta energías que iban a mostrar la verdad, que poco a poco en todas las estructuras de nuestra sociedad eh, iba a empezar a conocerse, a ver la verdad, ya sean las estructuras sociales, políticas, económicas, ah, jurídicas, de salud también, en todo. Iban a empezar, como él dice, a caer las máscaras. Y ese proceso también iba a ocurrir con nosotros, en nuestro entorno, con las personas que conocemos, en nuestro trabajo. De alguna forma íbamos a poder ver la real esencia de las personas, pero lo principal no era mirar hacia afuera, sino vernos nosotros, qué todavía no hemos trabajado, qué todavía tenemos que integrar, qué procesos eh, debemos seguir profundizando. Muchas veces nosotros, y lo digo, después sigo saludando. Hola Renela, un saludo. Y lo digo ya de esto desde el punto de vista terapéutico, pensamos que algunas emociones son malas y las erradicamos totalmente. Pero así como esas emociones que encontramos malas o como esos aspectos de nosotros que negamos y escondemos y no asumimos trabajarlos, eso nos aleja del amor, porque cuando nosotros estamos conscientes de esas energías que de alguna forma son de baja frecuencia, por ejemplo el miedo, y nos damos cuenta de él, lo miramos y lo integramos, estamos pudiendo hacer un todo con nosotros. Por ejemplo, el miedo, que siempre lo consideramos tan malo, el miedo muchas veces nos puede salvar de una situación de peligro. Entonces debemos utilizarlo como una herramienta eh, que nos sirva, porque no se olviden que nosotros aquí estamos en la dualidad y la creación, la divinidad, si nos hizo con todas estas variantes y esta escala de emociones a veces dual, es para que nosotros las aprendamos a trabajar, a conocer y podamos utilizarla para un propósito más elevado y más alto. Muchas veces cuando tenemos rabia, por ejemplo, muchas veces esa rabia es lo que nos motiva y nos da la energía ya, nos da ese fuego interno para tomar decisiones y hacer cambios en nuestras vidas. Entonces, no hay que, de cierta forma, discriminar ciertas emociones, sino comprenderlas, integrarlas, observarlas y ver cómo las podemos utilizar, encaminar, llevar hacia un propósito más elevado, más alto. Ya, eso quería decirles. Y lo otro, aceptar los mensajes y lo que nos están transmitiendo diversos canales, porque muchas veces ese mensaje que para nosotros no está formando parte total de nuestra realidad, puede formar parte de la realidad de otra alma que sí hizo ese pacto, ese contrato y vino a trabajar aquello en este momento. Entonces es importante el respeto a la mirada que todos los canales o medios, como quieran llamarlos, están trayendo en este momento, porque van encaminados a esas almas, a esos seres que muchas veces van a estar en coherencia con esa realidad, con esa línea de tiempo, en fin. Entonces, por eso yo siempre les digo que quienes están aquí es porque de alguna forma están resonando con esta línea de tiempo y tal vez su mente muchas veces no lo ha percibido, pero su alma sí lo está sintiendo. ¿Y cómo podemos saber qué mensajes y qué canales son aptos para nosotros? Eso hoy en día es mucho más fácil poderlo percibir, porque nosotros vamos a sentir la pulsación en el corazón. Basta con que nosotros inhalemos profundo, exhalemos profundo, nos anclemos, podemos hasta cerrar los ojos y sintamos la pulsación en el corazón, sintamos la pulsación en pineal.
Y en ese momento nosotros ya vamos a tener claridad si ese mensaje en su totalidad o una parte de ello resuena con nosotros. También a veces no podemos descartar todo el mensaje porque una pequeña parte no resuena. Entonces, tenemos que aprender a juntar esas verdades que hacen resonancia para nosotros y desde ahí construir nuestro propio camino. Eso quería hacerles como marco general mientras llegaban más personas. Voy a leer aquí un poquito. Flor me dice, cómo integrar las emociones que queremos evitar, como por ejemplo sentirse incompleto, como hablándonos, diciéndonos las cosas positivas nuestras, agradeciendo, ¿ayuda? Sí, todo eso ayuda. La meditación, ese estado de introspección interno alfa que nos ayuda a autoobservarnos, nos ayuda mucho a caminar en ese proceso. Vas viendo qué emociones emergen, de dónde viene y viendo cómo podemos trabajarlas. Fausto Sánchez, saludos desde Maryland. Un saludo, Fausto, un gusto tenerte aquí y espero que el mensaje sea un aporte para tu caminar. Jenny Díaz, saludos desde Venezuela, un saludo a Venezuela, muy querida. Yo en Brasil trabajé junto a un equipo de Venezuela en el consulado mucho tiempo y es un pueblo muy querido para mí también. Giovanni desde Bélgica, un gusto. Un saludo allá también, por el otro continente. Bueno, vamos a comenzar para las personas que se unan después en diferido. Y como saben, yo he estado subiendo y he estado transmitiendo muchos mensajes sobre el flash solar, muchas actualizaciones. Durante un tiempo la principal preocupación de las personas no era saber exactamente tanto el proceso que nos iba a entregar el flash solar, sino que el día, la hora, el momento, todo preciso. Pero nosotros tenemos que entender que todos estos son procesos y como nos va a explicar el guardián en este mensaje, nosotros actualmente estamos en un proceso de sincronización del tiempo, de tercera dimensión encajando con cuarta. En mensajes anteriores, él nos explica que mientras menos evoluido, menos conciencia tenga un plano dimensional, la frecuencia de vibración y el tiempo en ese plano dimensional es más lenta. ¿Ya? Entonces, en la medida en que vamos pasando a otro plano dimensional, que sería cuarta, la vibración es más alta y el tiempo también transcurre más rápido. Por eso ahora nosotros vamos a entrar y estamos entrando en un tiempo de 16 horas en el día, si lo comparamos con el tiempo anterior. Entonces, ese proceso se está sincronizando y muchos de nosotros ya lo estamos sintiendo. Por eso, a veces no sabemos si hoy día es miércoles o es viernes, si hicimos algo o no lo hicimos. Nos cuesta un poco ubicarnos en el espacio-tiempo actualmente. Hay que estar como muy bien anclado, que eso también es un tip que yo siempre recomiendo, el anclaje en la mañana y el anclaje por la noche para poder caminar en todo este proceso que se nos está moviendo tanto externo como internamente. Y ahora, en el caminar de esas especificaciones de lo que es el flash solar, que ya todos estamos tomando conciencia de las pulsaciones del sol, de la cantidad de energía que nos está mandando, del plasma, de los iones, que está haciendo un proceso de transformación no solo en nuestro planeta, en el núcleo central, en las placas tectónicas, que como ya nos había dicho en mensajes anteriores, iban a comenzar a moverse. Y este movimiento iba a subir su escala en terremotos, por así decirlo. Íbamos a empezar con sismos de 3 grados, íbamos a subir a 4. Hoy en día, viendo estas personas que están constantemente monitoreando todo este proceso, decían que ayer, entre ayer y hoy creo, hubo 9 sismos sobre escala 5 en el planeta, sin contar los que llegaron a 7 o a 6, pero en general, desde ahí para arriba. Entonces ya estamos subiendo a un patamar, a un nivel de activación de los eventos bastante potente, que es lo que él nos estaba indicando que nosotros estuviéramos de ojo.
la intensificación de los eventos y la periodicidad. Entonces ya como ustedes ven estamos en un pic. 9 sismos en un día sobre 5 grados es tanto la periodicidad como la intensificación de los grados ha aumentado mucho. Y eso también lo estamos viendo en el ámbito social, en el ámbito de las revoluciones y las manifestaciones sociales, el descontento de las personas. En todas las áreas estamos viendo esto. En el área económica también, sabemos que en muchos países estamos pasando por situaciones económicas más o menos complejas, pero al mismo tiempo también nosotros mismos estamos teniendo procesos internos de expansión de conciencia muy rápidos y muy elevados, que, que nos ayudan a entrar en otra franja vibracional. Entonces, ya, y lo digo acá por algunas personas que veo en el grupo que todavía están buscando información para saber la verdad. No es necesario andar buscando información hoy en día para saber la verdad, porque la verdad se nos está mostrando casi descaradamente, o sea, es imposible no verla. Entonces, el mayor tiempo que podamos ocupar en nuestro trabajo interno, más que seguir investigando si una determinada farmacéutica u otra entidad semejante nos está engañando, nos está mintiendo, eso ya está claro que es así. Entonces, no necesitamos tanto profundizar en esos temas, porque ya se están mostrando. No nos queda más tiempo para eso. Ya tuvimos ese tiempo de darnos cuenta, de buscar y de alguna forma trabajar en este proceso de develar la verdad. Hoy en día ya es demasiado evidente y nos queda poquito tiempo para seguir trabajando en nosotros mismos, que es lo importante debido al evento que viene. ¿Ya? Entonces, haciendo una síntesis de los flash solar, nos había explicado que iba a ser el pulso del Sol, que iba a estar activando todos estos procesos y todos estos cambios, y que en algún momento dado, cuando llegara a su pic máximo, se produjera el evento propiamente tal, nosotros íbamos a tener una revisión de nuestra vida y en ese momento, eh, por la actuación de la misericordia divina, íbamos a poder sanar muchas cosas internamente. Ese proceso va a ser para el mayor grupo de personas, por así decirlo. Pero hay otro grupo menor de personas que va a tener otros procesos. Y es eso lo que se me explica acá. Voy a tratar de ir lento. Una vez que lea parte del mensaje, voy a mirar sus comentarios por si hay alguna duda, porque es bastante al detalle, por así decirlo. ¿Ya? Entonces voy con el mensaje. Yo creo que ya somos los que estamos. Partimos entonces. Le pregunto yo al guardián. Me gustaría profundizar un poco más en la comprensión del flash solar. Para las semillas estelares y servidores voluntarios, ¿cuál será el proceso, la mudanza que vivenciaremos en nuestros cuerpos, ya que algunos canales o medios nos transmiten que activaremos la llamatrina, dando lugar a un nuevo estado de conciencia, más amoroso y fraterno? ¿Cuál será realmente nuestro proceso? ¿Alguna orientación para cuando esto ocurra? Y aquí vamos con la respuesta. Yo comprendo la pregunta y digo que no es bien así. No es que no sea cierta la información, pero no es general. Es esto lo que las personas necesitan comprender. Un mensaje viene para un grupo. Otro grupo no puede querer que aquel mensaje también vaya para ellos. ¿No es acaso esto lo que está ocurriendo? Sí, le contesto. La activación de la llamatrina es para aquellos que ya están preparados, que ya están despiertos. No es para todos, para las masas. Es para quien despertó, se trabajó. Entonces viene una activación espontánea. A esto es lo que se llama activación espontánea, de lo que se llama una transmutación. Y aquí vamos a profundizar bastante en este tema. Recuerde la palabra activación espontánea y transmutación. Vamos a ir introduciéndonos en esto.
Escuchen la palabra trans. Es cuando algo es de una forma manera y pasa a ser de otra forma. ¿Usted comprende? Sí. Entonces, la transmutación, él o la persona mutó. Él pasó por un proceso, solo que es espontáneo. Y es importante escuchar esto. No es artificial o provocado. Usted pidió explicación y yo la estoy dando. Por ejemplo, acá explica más. Yo puedo hacer una mudanza en alguien por medios artificiales. Aquella persona entonces irá a sufrir una mutación, ¿cierto? Sí. Cuando algo que no sea artificial, pero sí natural, muta a alguien o a algo o a un animal, no importa, él pasó por un proceso de mudanza, pero aquello ocurrió por una fuerza natural y no por un procedimiento científico. ¿Comprende? Entonces él hizo una transmutación. Entonces, en este parte del mensaje, él nos explica muy bien la diferencia entre tener una mudanza provocada por medios artificiales o provocados y una transmutación por medios naturales, que es eso lo que va a ocurrir para un cierto y determinado grupo de personas que se ha preocupado de su trabajo interno, que está haciendo, por así decir, la tarea, está haciendo los cambios necesarios. Seguimos entonces. Aquellos que alcanzaron el nivel, ellos van sí a pasar por un proceso de activación que va a transmutar sus cuerpos, pero no es para muchos, es para poquísimos. Entonces ahí yo le pregunto, entonces, ¿cómo será el flash solar para todo el mundo, guardián? Yo voy a explicarlo. De un modo general, ustedes ya tienen esa información, que son los mensajes anteriores que pueden encontrarlos en la página y está bien descrito. Cuando un pulso de energía de luz toca a las personas, el emocional de ellas es activado. Entonces, es esto lo que va a hacer que ellas piensen en sus acciones, porque el sentimiento va a ser tan fuerte, tan elevado, que muchas personas van a llorar, van a ver que hicieron tonterías. Esto será para las personas en general. Entonces, en general, las personas van a tener una activación de su campo emocional a través del cual van a hacer una revisión de sus vidas y van a percibir palpablemente eh, la emoción, la energía que eso generó. Por eso va a provocar un sentimiento muy intenso. Pero ellas no transmutaron. Ellas sintieron una energía que provocó reacciones emotivas. Entonces, ellas van a vivenciar la vida de ellas y van a mudar, pero por lo que ellas vivieron. Entonces, cuando estas personas tengan así una vivencia rápida, completa de toda su vida, se van a dar cuenta de muchas actitudes que no estuvieron en coherencia, que no estuvieron en una alta frecuencia y van a mudar esas actitudes, van a mudar esos comportamientos y sentimientos. Es esto lo que conocen como misericordia divina. Ahora, nada en ellas va a mudar. ¿Ve la diferencia? Ellas van a mudar el sentimiento, pero, entre comillas, no va a haber una transmutación en esas personas, sí va a haber un cambio. Ellas van a sentir el sentimiento y se van a arrepentir de sus actitudes erradas. Es una cosa, este es el flash solar, por así decirlo, para las masas, para el general de las personas. El mismo flash solar para algunos va a ser una transmutación. Entonces, ¿ven la diferencia?
Espero que hasta aquí el mensaje esté claro. Voy a pasar a otra pregunta que yo le hago ahí mismo, que es continuación del mensaje. Y le pregunto, ¿alguna orientación para cuando esto ocurra? Y me dice, y aquí viene la segunda parte del título que yo le puse al live de hoy, un mensaje de esperanza, porque es muy bello y muy alentador lo que él nos dice acá. Dadas las circunstancias que está viviendo el planeta, yo creo que este mensaje de alguna forma nos reconforta. ¿Alguna orientación para cuando esto ocurra? Y me dice, está ocurriendo una condición de alteración cronológica. Entonces, está difícil hacer una previsión exacta. ¿Por qué? Porque el tiempo no está exacto. El tiempo no está más exacto. Entonces, cuando se hace un cálculo aquí, en la dimensión que él está, allí, o sea, aquí donde nosotros estamos, es otro tiempo. Aún así, la estimativa en su tiempo, no en el mío, no va a demorar, no va a demorar. Esto está previsto a que ocurra durante el periodo de la guerra. Ya fue dicho esto también, fue dicho que cuando hubiese, no voy a repetir, el conflicto, iría a ocurrir el flash y todos irían a dejar sus armas, iban a caer en sí mismos. Entonces, cuando ocurre el flash y hay esta situación de conflicto, estas personas van a tener ese proceso de introspección y ese sentimiento. Entonces, el tiempo es ese. No necesita preguntarme más. ¿Está cierto? ¿Por qué me dice eso? Porque yo vivía preguntándole cuándo iba a ser el flash solar, dado que tenía un bombardeo de preguntas por todas las redes de cuándo iba a ser. Y él siempre me dijo, nosotros no damos fechas, pero yo insistí y me dio una fecha aproximada. Pero esa fecha es muy difícil calcularla en tiempos, pero sí en relación a los eventos. Cuando ustedes vean que fue declarada, o sea, el conflicto, y no solamente que están en el conflicto, es cuando el conflicto sea declarado, ¿cierto? No utilizo la palabra porque ya saben lo que ocurre si nosotros utilizamos esta palabra. Entonces vamos a hablar de conflicto. Y entonces cuando comience el conflicto, no van y se ha declarado, no van a pasar ni meses para que ocurra el flash. Y ese flash va a tocar el corazón de todos, de los soldados, de los que comandan y van a parar el conflicto. ¿Está explicado? Sí. Gracias. Bueno, este es el mensaje de esperanza porque como ustedes se habrán dado cuenta, estamos viendo que en varias partes del planeta, sobre todo en el otro hemisferio, el conflicto se ha intensificado, pero cuando esto sea declarado no debemos angustiarnos, debemos seguir con nuestros procesos internos, co-creando la realidad que nosotros queremos ver y entender que nos están ayudando, nos están apoyando. No nos van a venir a hacer la tarea aquí. Nosotros ensuciamos la casa, hicimos muchas cosas que no corresponden en nuestro planeta amoroso que nos sustenta. Ellos no van a venir a hacer la tarea, pero sí de alguna forma a través de este flash, esa energía nos va a hacer a nosotros darnos cuenta de los procesos de cambio que debemos tener. Voy a leer un poquito los comentarios para ver si hay alguna duda, si puedo ir aclarando. Flor me dice, muchas personas cambios van a cambiar sus actitudes, decisiones y acciones. Algunas personas transmutación. Exactamente, Flor, exactamente, es eso mismo. Jorge me dice, hola, saludos, paz, fuerte abrazo, gracias por la información desde Guayaquil, Ecuador. Un saludo, Jorge, un saludo a Ecuador. Flor me pregunta, cuando esas muchas personas hagan el cambio, ¿más adelante lograrán la transmutación?
luego de haber hecho su camino? Mira, eso exactamente no lo he preguntado, pero yo por eso siempre les recalco, no pierdan más su tiempo buscando información y llevando la atención hacia lo externo, trabajen en ustedes y tal vez seamos de esas personas que van a tener esa transmutación. Y no olvidarse también que esas almas que están y que van a tener ese proceso de transmutación más interno, también ya traen un trabajo desde vidas pasadas. Y también ahí hay un pacto de alma, un acuerdo de almas. Sabi Vero me pregunta si el video queda guardado. Sí, sí, queda guardado el video y también puedes ver los mensajes anteriores que están grabados acá referentes al flash. Yo ahora voy a intentar en la tarde ponerle el título a los en vivos porque por el celular no puedo ponerles el título, pero voy a entrar al computador a ver si les puedo poner y acá voy a poner esto de las precisiones sobre el flash y un mensaje de esperanza para que las personas puedan verlo. Los mensajes anteriores también están por escrito en mi página de Facebook, Mensajes de Sirius. Así que ahí también pueden verlo. Ya voy a intentar, ustedes verán que el mensaje es bastante largo, son 2 páginas. Voy a ver si lo puedo pasar por escrito. Por eso estoy optando por los en vivos, porque tengo muchas cosas que transcribir y después pasarla. Entonces de repente en el en vivo me es más rápido, tengo la oportunidad también de ir respondiendo en la hora. No aviso con mucho tiempo, eso sí, porque internet está más o menos. Entonces cuando veo que tengo bastante señal, al tiro me conecto. Sol Ruiz me escribe acá. Hola, saludos padres de Santiago de Chile. Mi pregunta, ¿es normal no estar vibrando con tu familia y alejarte por salud mental? Lo mejor sería tener paciencia y empatía. Oh, bueno, eso lo hemos tocado bastante y, y bueno, siempre hacer el trabajo interno y enviar mucho amor a la familia, quererla mucho y no intentar hacer que la familia también participe de todo esto porque cada uno tiene su camino. Yo creo que lamentablemente, no sé, aún muchas personas no se dan cuenta del proceso que está viviendo nuestro planeta y de los propios procesos internos que nosotros estamos viviendo. Entonces, por el corto tiempo que nos queda, porque ya todo se precipita, seguir con nuestro trabajo interno, enviar mucho amor, no entrar en conflictos y en discusiones con la familia. Y si hay algo que debamos decir y que podemos decirlo de manera armoniosa para sanarnos, para sanar nuestro árbol, podemos hacerlo. En ese sentido también, por ejemplo, acudir a constelaciones familiares, que es maravilloso para las personas que siguen esa técnica. Yo trabajo mucho con terapia floral, a mí me gusta mucho ya por un contacto con la naturaleza y por la capacidad que tienen las flores de Bach, tanto las de California y otros sistemas, de trabajar en el cuerpo emocional. ¿Qué otra pregunta? Flor me dice, entiendo, entonces a seguir trabajando de manera interna en nuestra intuición, será nuestra guía. Sí, los tiempos de conexión, pero ahí está todo. Y ser nosotros nuestro propio maestro, la maestría interna, que eso es lo que se nos pide. Svavi me dice, no tengo Facebook, si pudieras por YouTube. Sí, en YouTube están los mensajes grabados, incluso tienen títulos con imágenes, pero ahora ya no tengo cómo editarlos, así que prefiero hacerlos en vivo y sigo transmitiendo los mensajes. También me puedes encontrar en Tribu Mensajes de Sirius. Ahí hay una carpeta porque tenemos varias carpetas de trabajo, de meditación, de sonido de sanación. em, y hay una carpeta del guardián donde están todos los mensajes ordenaditos también. Flor acá me dice, mi familia no sabe nada de esto, yo les envío amor a mis papás, solo eso, rezo por ellos. Exactamente, la oración. Exactamente, gratitud también, Flor, sí. Muy, muy, muy bonito tu sentir. Es por ahí que va el camino. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo voy a ver después si puedo responder lo que la gente pregunta en diferido. No siempre me alcanza el tiempo.
Yo también tengo que hacer mi trabajo en mí misma y quiero activar mi huerto, que lo tengo ahí un poco abandonado, así que, pero estoy tratando de, por lo menos el fin de semana, seguir entregando las actualizaciones que me van llegando, porque hay mucho movimiento, las energías están muy potentes, los eventos de la naturaleza se han intensificado, nuestro trabajo interno y nuestros procesos internos también están muy potentes. Hablando un poquito de eso, seguimos trabajando potentemente, obviamente, séptimo chakra, corona, sexto chakra y cardíaco, eso se mantiene constante, pero además, justamente por los movimientos de la Tierra, estamos trabajando muchos primeros chakras también, primero y segundo. En ese sentido, eh, podemos sentir todo esto en nuestros huesos, en nuestras piernas. Yo estoy integrando las clases de yoga que doy constantemente, mucho trabajo en los primeros chakras con las posturas, mucho arraigo, mucho inhalar, exhalar y enviar la energía a tierra para anclarnos, conectar y abrir, verticalizar la energía a través de la respiración y de los movimientos de yoga, de las asanas, de las posturas y de la conciencia en el trabajo del yoga, de cómo estamos trabajando nuestra energía y hacia dónde la estamos enviando. Tratar de verticalizar y ir limpiando todos nuestros canales. ¿Cómo ayudamos a los niños? Pucha, yo creo que los niños ya vienen con mucha sabiduría, sobre todo los niños que están naciendo en estos tiempos. Eh, Bueno, un consejo que es obvio es retirarlos un poco de la tecnología y estar con ellos en la naturaleza. Volver a esos juegos antiguos que habían de rondas, de saltar, de hacer castillos de arena en la playa, en la arena, integrarlos en la naturaleza, integrarlos en las cosas que podemos hacer juntos de creación en la casa, cocinar juntos, hacer masitas, sembrar juntos, ver los procesos, ralentizar un poco esa velocidad que nos entrega toda la tecnología y esa desconexión que el niño necesita, porque el niño necesita ir conociendo su cuerpo, cómo trabajarlo, todo lo que sea contacto con la naturaleza y actividades con ello, estar muy conscientes de su sentir, no dejar que los niños se aíslen, se encierren y se pierdan en los computadores o en los juegos electrónicos. Ojalá que en ese sentido los colegios también que tienen una educación consciente, la educación Waldorf, por ejemplo, esta otra también, la educación antroposófica también es muy, ayuda mucho. Un fuerte abrazo. Gracias, Abu. Un fuerte abrazo desde España para ti también. Ya voy respondiendo las últimas por aquí, ojalá que relacionadas con el tema. Flor me pregunta nuevamente, ¿puedo preguntar si vos sabes qué significa ver un flash como linterna que se prende y se apaga y desaparece? De noche lo vi y otra vez un flash de luz pasar y desapareció. Era blanca como linterna. Bueno, ahí yo creo que depende de algunas cosas, ¿no? El proceso de conciencia que yo ya tengo, porque a veces podemos comenzar a tener más percepción de la energía y si podemos ver eso, por ejemplo, cuando tú trabajas con la luz del sol y puedes ver los diferentes matices que tiene el sol, que no todo el mundo los ve, ya y hay un trabajo un poquito más de conciencia. Y sí, de repente espontáneamente podemos estar haciendo algo y ver energía, ver flashes de luz, ver esas energías en forma de pelotita, redondita, trabajando también, sobre todo para las personas que tenemos más contacto con la naturaleza. Ya es más difícil cuando uno vive en una ciudad grande y está todo rodeado de cemento y está la energía, el egregor mental, emocional que hay en las ciudades, ¿no? Que por lo general es un poco denso. Mónica, gracias por tu pregunta. ¿Cómo ayudar a la juventud que está tan desconectada de lo que pasa? Eh, Mira, es una pregunta simple y a la vez compleja, porque, a ver, yo en el lugar en el que doy las clases de yoga y que está mi amiga, ella tiene un centro ecuestre
y estamos haciendo bastantes actividades para que las personas puedan trabajar y volver a conectarse con ellas mismas. Y dentro del trabajo que ella realiza, eh, ella tiene caballitos y hace coach asistido con caballos. Y tú entras a un ámbito donde están los caballos absolutamente libres y hay una conexión emocional porque son tremendos lectores de las emociones y espejos de nosotros, los caballos. Y por ejemplo, ahora está haciendo grupos con personas jóvenes que acuden a esto y acuden muchas veces porque los papás los arrastran, ellos realmente no tenían el interés, pero una vez que están ahí y hacen ese contacto con ese animal que los refleja, que hay un contacto visual, que hay un contacto sensorial, lo que se abren y lo que comentan, que no se sienten escuchados, que no se sienten integrados a la familia, que les cuesta expresar lo que están sintiendo y gracias a esa conexión con los caballitos logran hacerlo. Te estoy hablando de gente joven entre los 13 hasta los veintitantos años, ¿ya? Entonces, ojalá buscar esas instancias en que ellos puedan conectar con la naturaleza, la misma conexión con los caballos que te estoy comentando acá. Ella ha visto a través de estos talleres para jóvenes cambios enormes y han podido decirle cosas ahí a sus papás y a sus hermanos que han estado también en el taller que no habían sido capaces de transmitir por, por esa falta de activación, de conexión entre corazón, chakra laringio, tercero. Y acá el caballo y esa energía los abre para poder expresarlo. Entonces yo creo que también un poco como a los niños, alejarse un poco de las tecnologías, tener más vida de familia. Yo creo que el núcleo de familia donde se enseñan los valores, ha sido muy dejado de lado. Hemos tercerizado actualmente todo, tanto la educación de los valores de nuestros hijos como todo, la salud, la educación. Antes muchas de esas cosas se trataban en la casa y, y había unos lazos, unos vínculos más fuertes. Ahora no hay tiempo de almorzar con los hijos, no hay tiempo de cenar con los hijos, mal se toma un desayuno apurado en la mañana. Entonces volver a esa rutina y en que todos participen, en que todos cocinen, en que todos sean parte, preguntarles cómo está su día, cómo fue su día. Esa integración es muy importante, volver a la slow life, una vida lenta, una vida con más sentido, no tanta celeridad en todo. Mónica me pregunta dónde es eso. Bueno, yo estoy acá en Santiago de Chile, cerca de Curacaví. Entonces, puedes encontrarlo en Instagram, Centro Ecuestre o Club Ecuestre El Sendero. Ahí la vas a encontrar y puedes ver la actividad que ella está haciendo en relación al coach asistido con caballos, que es maravilloso. Y también ella está haciendo mucha actividad con tercera edad, que es otro grupo de población que está totalmente aislada porque toda la familia corre y no hay tiempo para conversar con los abuelos, no hay tiempo para escuchar la sabiduría, el conocimiento que a veces nos transmiten. Porque más que aprender por el conocimiento, la lectura del libro, haber pasado todo eso por la experiencia de la vida entrega una sabiduría y que es un aporte. Y ya no escuchamos a nuestros abuelos, ya no hay esa escucha. Y ellos se sienten solos, se sienten desamparados, se deprimen. Yo muy contenta me siento de tener en la clase personas a veces que son mayores y que están muy activas, dando charlas, transmitiendo todo lo que aprendieron en el transcurso de sus vidas. Mm, sí, acá Flor también nos comenta que claro, ya no se hacen más cosas en la casa, sí. Ojalá que por lo menos se puedan dar el espacio de los fines de semana. Yo sé que están todos cansados, pero hacer cosas que disfrutemos, salir a hacer trekking, por ejemplo, entre todos a hacer una pizza
una comida que no sea de nuestro agrado, que sea una comida en familia, hacer un huerto familiar, aunque estemos en departamento, también se puede hacer. Bueno, es eso lo que quería transmitirles, no me quiero alargar más. Quedo muy contenta que han comprendido el mensaje en su profundidad y lo que la aclaración que nos está dando y el conocimiento más profundo de lo que significa el flash solar, el guardián Mensedequiel. Les deseo una linda tarde y les dejo este tiempo de fin de semana para compartir con su familia y con sus seres queridos. Gracias. Namaskar. Nos vemos en el próximo live.